Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, quiero asegurar que llegue mi cálido mensaje a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticana, cordial saludo al Papa Francisco, y si nos venimos un poco más cerca, un cordial abrazo a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Pero nos vamos a quedar en Miami rumbo a la Argentina. Allí está nuestro representante exclusivo en Mar del Plata. Y sin ninguna duda es un agrado muy cordial poder tenerlo a Pablo por aquí. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo le va? Gracias por el mote. ¿Todo bien? No, todo bien, todo bien. Aquí estamos con sol, pero sabés que estamos viviendo un momento de transición donde el presidente Biden acaba de asegurar que en el curso de los próximos días tendremos vacuna para todos, y con un amplio plan que permitirá vacunar a todos los que hoy todavía tienen pendiente esa asignación. Esperemos que esto se concrete pronto y podamos estar todos. Yo ya me di la segunda dosis, sí. Mi esposa lo sufrió, tuvo consecuencias de malestares, de dolores, un par de días. Yo, gracias a Dios, solamente el pinchazo, así que la pude superar, gracias a Dios, con toda suerte. Bueno, aquí permítame 10 segunditos. Bueno, aquí hoy el gobierno nacional anunció que difieren la segunda dosis 3 meses. Van a priorizar, como hizo Inglaterra, van a priorizar la primera dosis para tener a la mayor cantidad de gente vacunada, y la segunda dosis, por ejemplo, a mi mujer, como docente, tenía programada la segunda dosis para el 30 de marzo, se difiere 3 meses. Ahora sí. ¿Y cuál es la visión que tienen ustedes como ciudadanos, este atraso, esta demora por 3 meses? No, me parece una decisión coherente en función del atraso. Lo que por ahí sea cuestionable sea el atraso. Ajá. En realidad, el atraso a lo mejor, bueno, pasa en muchos países, pero es cierto que por ahí el presidente Alberto Fernández, quizás habló de más. Me parece que habló un poquito de más cuando fue prometiendo dosis el año pasado, y que, bueno, no son tan muy lejos. Prometió 10 millones de vacunados en enero, y estamos 4 millones, no llegamos a 4 millones todavía. Por supuesto que no todo es responsabilidad de él, hay retrasos en la entrega de las vacunas, por supuesto, pero al hablar de más, ahora, esta decisión, a mi modo de ver, de diferir la segunda dosis, honestamente me parece una decisión acertada. Aquí algunos analistas políticos han visto con señales, digamos, no muy avaladas por los opinólogos. Estoy hablando de analistas profesionales de distintos medios de comunicación que tuvieron algún análisis sobre todo lo que sucede con este asunto de la pandemia en América Latina. Y cuando se tocó Argentina se habló bastante despectivamente sobre las tomas de decisiones que se fueron realizando en los últimos tiempos y la forma errática con que el gobierno argentino donde también ahí entra el tema de la corrupción, y ha desfigurado un poco que esas medidas que están tomando sean efectivas. Sí, bueno, se viene discutiendo mucho del sistema de toma de decisiones con esta conducción que para muchos es bifronte entre Alberto Fernández y su vicepresidenta, una mujer, quizás la mujer más poderosa de la Argentina. La presidenta de Argentina. Más poderosa de la Argentina, la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia para muchos. Bueno, es un poquito despectivo. Yo creo que Alberto Fernández, a mi modo de ver, no tiene su carácter, pero bueno, el poder de la vicepresidenta es muy grande. Pero bueno, creo que tenemos perdón que introduzca así, ¿no? Una persona indicada. Sí, un invitado de lujo, pero esto era un poco para entrar en tema, porque ahora vamos a escuchar la palabra autorizada de Gustavo Marangoni. Él es director de Marangoni y Rodríguez Asociados,
es un ex integrante funcionario de la provincia de Buenos Aires, politólogo, y tiene una voz más que autorizada para que nos guíe para entender mejor este proceso. Gustavo, bienvenido, gusto de saludarte. Buenas tardes, Agustín, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, Bueno, Gustavo? habíamos de alguna manera introducido el tema. ¿Cuál es tu visión, Pablo, Gustavo, de esta situación que vive Argentina? Bueno, respecto del tema de la pandemia, todo lo que hace a las cuestiones sanitarias, inicialmente al menos Argentina no fue una excepción en cuanto a la sorpresa y a tener que trabajar sobre la marcha respecto de las medidas frente a algo tan disruptivo como fue el COVID. Y como todos los presidentes de la región, inicialmente, exactamente un año atrás, todos habían sido empoderados los presidentes, ¿no? Porque había que tomar medidas y las cuarentenas o las restricciones a la circulación inicialmente contaban con un fuerte apoyo de la sociedad. Apoyo que con el paso de los meses, bueno, se fue fatigando porque obviamente no era sencillo, sobre todo para un país que ya arrastra desde hace mucho tiempo una crisis económica muy poderosa sobre sus hombros, agregarle además los padecimientos como consecuencia de la enfermedad. Yo diría que como saldo sanitario de la Argentina del 2020 queda como punto positivo es que el sistema hospitalario, el sistema de salud general de la Argentina no colapsó. Es decir, en la Argentina nadie se quedó sin su cama de hospital y aquellos que lo necesitaron sin el respirador o la atención médica correspondiente. Respecto de la última parte del año, Pablo había hecho ahí alguna consideración que yo comparto. Creo que en algún momento desde el poder político se pensó que iba a ser mucho más fácil acceder a las vacunas, se barajaron números que aquí se dijeron, se decía, bueno, vamos a vacunar 5 millones de personas en enero, 5 en febrero, eso no se pudo satisfacer, estamos todavía lejos de esos números, y claro, es una dificultad global, pero siempre el que promete desde el lugar del poder se compromete y después evidentemente si no alcanza ese objetivo encuentra voces críticas. Eso es lo que ha pasado en parte en nuestro país. Ahora está la idea de que van a fluir un poco más velozmente las vacunas. Hoy mismo ha llegado un nuevo envío de Sputnik, empiezan a llegar las que están dentro del plan COVAX de la Organización Mundial de la Salud y a partir de la tercera semana de abril las de AstraZeneca. Lo que obviamente está deseando la comunidad aquí es que antes de que se dé un rebrote o una segunda ola donde el número de afectados, infectados y eventualmente de fallecidos crezca, un porcentaje mayor de la población pueda estar vacunado y de allí la decisión que se acaba de conocer de postergar la aplicación de la segunda dosis para llegar a más gente con menos dosis, de alguna manera reformulando la estrategia inicial. Adelante, Pablo. Gustavo, en función de lo que usted está marcando, yo por ahí hago un breve análisis, digo, es cierto, cuando el gobierno el 19 de marzo del año pasado, o el presidente Fernández dispuso el aislamiento obligatorio, tuvo un gran apoyo de la ciudadanía. Creo que en ese momento, si uno medía, la popularidad estaba en un 90%, claramente. Todos apoyamos, aún los que lo votaron y los que no lo votaron, todos apoyaron esa medida. Pero como bien dijo usted, se fue desgastando con el tiempo, a partir por ahí. Es cierto, ningún dirigente está preparado para manejar una pandemia, ¿no? Algo que ocurre, que la última ocurrió hace 100 años, por lo menos tan grande como esta. Ahora, ¿usted cree que si hubiera una segunda ola, como dice que va a ocurrir, y virulenta, como la que vivió Europa, cree que el gobierno argentino tiene plafón, tiene apoyo como para establecer un nuevo aislamiento eventualmente? De las características similares al del año pasado, sobre todo al del mes de abril del año pasado, que fue casi el cierre absoluto de las principales actividades de comercio, industria y servicios, no. Además porque tendría como casi una resistencia orgánica, ¿no? Después de lo que sufrió adicionalmente la economía el año pasado, en los últimos meses comenzó un proceso de recuperación de lo perdido,
recordemos, y estas cifras han sido confirmadas en los últimos días oficialmente, que el Producto Bruto de la Argentina el año pasado, como consecuencia del COVID, cayó 9.9. Es la caída más pronunciada en la historia argentina luego de la del 2001. Es decir, en el 2001 se cayó el 10,9 y acá el 9,9. Ahora, en los últimos meses del año pasado se empezó a recuperar, y esta recuperación promete estar en el orden del 7 y algo por ciento este año. Si tuviésemos una recaída generada por mayores restricciones, creo que habría como una suerte de reacción natural. Confiemos en que entre el porcentaje de la población que ya ha sido infectado y que está oficialmente registrado como infectado, más el que los especialistas presumen que son, digamos, no registrados pero contagiados, aquellos asintomáticos que algunos multiplican por 5, otros por 10, y los vacunados y los por vacunar, si hay un rebrote no tenga las características tan drásticas de Europa, por ejemplo, y podamos continuar esta recuperación económica que tiene como principal desafío tratar de contener el nivel inflacionario, que es bien importante en nuestro país y muy preocupante porque está en el orden del 3-4% mensual, que es una cifra inusitada en la región y en el mundo, ¿no? ¿Es exagerado que algunos economistas te estén viendo un porcentaje anual de inflación del 60%? A ver, en realidad, el presupuesto de la Argentina oficial establece el 29%. Lo que se llama el REM, que es un promedio de las encuestadoras o seguidoras de economía, establece en este momento algo más cercano al 50%. Y la proyección podría oscilar por allí. Yo te diría que es muy difícil, casi imposible, que se cumpla el presupuesto o lo establecido en el presupuesto oficial de 29%, porque con el acumulado del primer trimestre de este año vamos a estar en el 12%. Por lo tanto, habría que pensar que para que alcanzar el 29% como promedio global del año, la inflación de abril a diciembre debiera estar por debajo del 1.6%, lo cual suena muy, muy, muy difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que en los 4 años del presidente Macri la inflación promedio fue del 3 puntos, en este año y medio casi de gestión de Alberto Fernández está en el mismo porcentaje, y en los 4 años de Cristina, 2011-2015, estuvo en el orden de 2 puntos y pico. Es decir, el piso de la inflación argentina es muy alto, inercialmente conlleva un peso, y además todavía hay aumentos por darse en nuestra economía, de tarifas, de otros bienes y servicios. Por lo tanto, creo que el gobierno debiera festejar si la inflación anual empieza con 30 y algo, aunque sea 39,9, porque esa barrera psicológica de pasar el 40 es estar en un nivel que ya de por sí agrava la situación de una economía que, insisto, como pocas en el mundo, tiene sostenidamente un nivel de inflación muy alto para que los actores económicos se puedan desenvolver con una relativa normalidad. Usted predijo en mayo del año pasado cifras muy cercanas a lo que ocurrió finalmente en 2020. Usted habló de una caída entre 7 y 8 puntos del PBI, fue casi 10, y habló de una inflación de un 50%. Bueno, algo ya contestó. ¿Qué escenario está viendo de no ocurrir ningún cisne negro, es decir, ninguna cosa extraña con la pandemia? ¿Cree que la economía, es decir, cree que el rumbo del gobierno es el acertado, este mentado acuerdo con el FMI? ¿Cree que el camino es por acá, del lineamiento que marca el ministro Martín Guzmán? ¿O en todo el caso, qué le cuestionaría o qué le aconsejaría para que la economía pueda sostener algún ritmo de desarrollo? ¿No? Creo que lo que más falta es la economía argentina. Ha crecido mucho quizás, pero no se ha desarrollado. ¿Por dónde iría el camino adecuado para que la Argentina logre? Repito, siempre y cuando la pandemia se supere, ¿no? Bueno, asumiendo este último punto, que es una variable independiente, no depende digamos, de la política doméstica, digamos, o por lo menos no en mayor parte qué es lo que pase con la mutación del virus. Pero asumiendo que se pueda controlar el tema de la pandemia, la Argentina recuperaría entre 7 y 8 puntos de los 10 perdidos el año pasado. Hablo explícitamente de recuperación y no de crecimiento.
Estamos recuperando lo perdido, no creciendo. La Argentina hace 10 años que no crece, por lo menos. Punto número 1. En materia de inflación, lo que señalaba antes, si las cosas van razonablemente bien, tendríamos que estar alrededor del 40 sin pisarlo, pero es probable que a lo mejor ese límite se traspase. Y respecto de la orientación del gobierno, creo que allí hay un gobierno de coalición, y bueno, los gobiernos de coalición no necesariamente siempre tienen visiones unívocas o únicas. A mí me parece que el ministro Guzmán tiene un itinerario bastante sensato, ha logrado, digamos, renegociar la deuda privada, ya sea la de legislación Nueva York como la de legislación argentina. Le resta todavía el tema del Fondo Monetario Internacional y el Club de París, pero lo hace con la idea de que tiene que haber también una suerte de compromiso de la Argentina con el mejor manejo de sus números fiscales, de sus cuentas fiscales, del déficit, para hablarlo con claridad. Y él hace bastante énfasis en eso y en el hecho de que la Argentina también tiene que bajar el nivel de inflación. Y a lo mejor otros integrantes de la coalición oficialista consideran que ese discurso es un poco ortodoxo, lo cual desde la heterodoxia es como una mala palabra. Pero yo creo que el ministro está planteando cuestiones que son objetivas de la economía. La Argentina necesita poner en caja sus números fiscales, porque cuando vos ganas tiempo para pagar tus deudas, en el lenguaje de la Argentina sería patear para adelante, ¿no? Técnicamente uno diría, cuando uno va, digamos, posdatando sus vencimientos, bueno, en algún momento ese futuro va a llegar, y cuando llegue, lo tiene que encontrar con una economía más vigorosa, más saludable, para poder hacer frente a lo que hoy no pudo pagar y se comprometió a pagar el día de mañana, sino es la historia de la suerte de la amenaza del default permanente. Entonces, creo que en nuestro país, las distintas coaliciones, ahora la del Frente de Todos, antes la de Cambiemos o Juntos por el Cambio, es como que tienen cierta disociación entre oferta y demanda. La coalición de Cambiemos hacía mucho hincapié en la oferta y desatendía un poco la demanda, un poco bastante. Y a lo mejor esta coalición atiende mucho la demanda y poco la oferta. Y la economía es oferta y demanda. No funciona, no es posible separar ese vínculo. Es un matrimonio indisoluble. Le hago una consulta, Gustavo, a raíz de este punto. Usted estuvo al frente muchos años del Banco Provincia, nada menos, durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli. A su modo de ver, los orígenes de la causa de la inflación en la Argentina, ¿no? Yo sé que son varias, probablemente sean varias causas, ¿no? Pero usted, ¿para qué lado se inclina más? Justamente, creo que una de las grandes discusiones internas dentro del Frente de Todos, y en su momento también de Cambiemos, y antes del Frente de Todos, perdón, del Frente de Todos antes, ¿no? Del Frente para la Victoria, que algunos dicen que la inflación es por la emisión, y otros dicen que la inflación es porque, no sé, alguien decide aumentar los precios, porque sí. Asumo de ver, con su experiencia que tiene al frente de nada menos que el Banco Provincia, ¿cuáles son los orígenes de la inflación en la Argentina? Al menos de la etapa en que se vuelve a la inflación post-convertibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que aquello de que el perro puede tener pulgas y piojos a la vez, ¿no? Digamos, creo que la inflación tiene una explicación que está vinculada a un fenómeno monetario, sobre todo en un país como el nuestro, en el cual la confianza por la moneda local es de mínima a nula, y todos saben, porque somos un caso de estudio internacional, que Argentina junto con Rusia, luego de los Estados Unidos, son los países con más volumen de dólares en poder de su población. Es decir, la reserva de valor está dada en una moneda que no es la nuestra. Se presume que más o menos 240.000 millones de dólares es los activos que tanto en el sistema, digamos, fuera del sistema financiero, tienen los argentinos guardados en dólares, ya sea en el propio país o en el exterior. Entonces, esta debilidad de la moneda se da en buena medida por una cuestión que está vinculada con la emisión para financiar déficits, y esto me parece que sería necio negarlo, y también creo que hay cuestiones que están vinculadas a la estructura productiva de la Argentina, a nuestra dependencia o a nuestros cuellos de botella
en el comercio exterior. Es decir, cuando la Argentina empieza a recuperar su actividad económica, hay determinados sectores que empiezan a demandar más importaciones y allí nos empiezan a faltar los dólares, eso presiona también, y creo que por supuesto hay un tercer elemento que tiene que ver con la puja distributiva, porque finalmente lo que la inflación también muestra muchas veces es que en la Argentina la debilidad de las reglas se traduce en alguna medida en la incapacidad de los actores, vamos a decirlo así, mundo del capital, mundo del trabajo y el Estado, para poder poner reglas de juego que sean bastante más razonables y permitan tener los niveles de inflación que tiene no solo el mundo desarrollado, sino todos nuestros vecinos. Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, salvo Venezuela, que nos supera en inflación por mucho, pero la verdad que la Argentina es uno de los 4 o 5 patitos feos del mundo que tiene este nivel de inflación. Entonces, creo que ahí hay que hacer una combinación de esos 3 elementos. Por lo tanto, en el corto plazo hay que tratar de alcanzar el equilibrio presupuestario. No será este año, pero tendría que ser, yo diría, como muy tarde en el 2023, como muy tarde, el equilibrio presupuestario. Creo que hay que mantener regulaciones sobre la cuenta de capital para que los dólares que ingresan al país estén destinados a la producción y por el momento sean menos accesibles para el atesoramiento, es decir, para el ahorro de los particulares, y luego tiene que también plantearse una situación de relación de vínculo entre capital y el trabajo que esté girando alrededor de la idea de la productividad y no solo de la nominalidad de la economía, es decir, de buscar ganarle a la inflación por un solo hecho voluntario sin tener en cuenta la necesidad de adecuar la economía a los desafíos de la productividad local y global. Gustavo, me gustaría entrar en un tema más macro de la economía argentina, porque hace poco hubo una buena noticia por este acuerdo entre el ministro de Economía Guzmán y Georgieva, del Fondo Monetario Internacional. ¿De qué sirve este acuerdo? Y este acuerdo que además se vino con 4.350 millones de dólares. ¿Lo esperaba o no lo esperaba traerse esa plata? ¿Y qué podemos esperar a partir de ahora de ese acuerdo? A ver, para poner a nuestro público en autos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ha tomado la decisión esta semana o ha formalizado una discusión que se venía dando hace tiempo entre sus líderes. De hecho, el presidente Trump lo había considerado y luego descartado, de ampliar los derechos especiales de giro, es decir, la moneda que tiene el Fondo Monetario Internacional, en 600.000 millones de dólares. Eso hace que, de acuerdo a la participación societaria que cada país tiene en el Fondo Monetario Internacional, la Argentina reciba en algún momento de este año en esa moneda del fondo, no en dólar billete, 4.350, el equivalente a 4.350 millones de dólares. Sí. Para nuestro país es como ganarse un pequeño billete de lotería. ¿Por qué? Porque permite en todo caso cumplir con las obligaciones que este año teníamos con el Fondo Monetario, que son prácticamente por el mismo importe, por 4.400 millones de dólares, sin hacer demasiado esfuerzo. Además, como desde octubre del año pasado a este presente de marzo, los precios de los commodities, básicamente del maíz y de la soja, han aumentado sustancialmente. La Argentina va a encontrar por su ventanilla de comercio exterior otros 8.000 o 10.000 millones de dólares adicionales a los pensados el año pasado. Así que es un desahogo, es como si yo tuviese la camisa abrochada hasta el último botón y ahora puedo aflojarme un poquito, pero tampoco salir a festejar. Esto no es para el carnaval ni para decir, bueno, somos ricos de nuevo. No, no, no. Este paciente sigue en terapia intensiva, pero ha tenido buenas noticias, ha tenido algunos signos vitales que dicen hay esperanza. Ahora, a la esperanza hay que alimentarla con un buen tratamiento clínico que acompañe la evolución del paciente. Y ahí volvemos al tema de controlar el gasto público. En el último trimestre del año pasado, el gasto público y en los primeros meses de este año está teniendo un buen desempeño. Vamos a ver si ahora que entramos en un año electoral más pleno eso se conserva o se suelta un poco la mano y se
se desvían un poco los límites, pero diría que para un país donde gobernar políticamente supone en buena medida gobernar el dólar, pensemos que no hace 50 años, ni 20 ni 10, hace solamente 3 años, la relación entre el peso argentino y el dólar norteamericano era de 17-1, y hoy es de 150-1. Esto para quienes ven el programa en América Latina o en Miami o en los Estados Unidos, diría, vaya, un país que ha perdido prácticamente 11 veces el valor de su moneda en 3 años, es como difícil de imaginar, ¿no? Porque quienes están acostumbrados a la normalidad económica, eso lo ven con el paso de los siglos, no de los meses. Entonces, que la Argentina pueda mantener este año cierta tranquilidad cambiaria es un desahogo, pero de ninguna manera podría llevar a pensar que hemos hecho todos los deberes o que a partir de ahora todo va a ser felicidad. Todavía hay mucho por hacer hacia adelante. Gustavo, se nos fue el tiempo, realmente fue muy interesante escucharte, hemos aprendido mucho seguramente y nuestros oyentes y televidentes de todo el mundo, como bien dices, tomarán en cuenta tus comentarios. Si te parece, renovaremos nuestro diálogo en los próximos días, porque esto pica y se extiende, porque te digo que los papeles argentinos siguen cayendo aquí. Tiene como un serrucho, pero cada vez más profunda la caída, ¿no? Así que te agradecemos infinitamente esta generosidad de atendernos. El agradecido soy yo, Agustín. Muchas gracias, a disposición para vos, para Pablo, y bueno, que tengan un buen fin de semana. Igualmente para Gracias, vos. Gustavo. Habrá tema para la próxima. Gracias. Pablo, también te saludo cordialmente. ¿Qué expectativa tenés de fin de semana? Acá mal clima en Mar del Plata, lluvia, fresco, otoñal, bien otoñal, Ajá. pero Ajá. en familia, a pasar en familia, pero bien. Bueno, con Gustavo han quedado algunos temas que Sí, quedaron muchísimos para charlar con Gustavo, pero sabés que el tiempo es dramático, sí. ¿no? Así que le agradecemos a Gustavo y a vos, Pablo, un gran abrazo, feliz fin de semana, y te hago una recomendación, si podés hacer algo, que gane Boca. Que gane, y ganamos, ya le ganamos a Cambaceres, ¿no? ¿A quién fue? Sí, El sí, Belgrano, en la Copa Argentina. Se van a encontrar muy pronto con River Plate en la Copa Argentina y ahí veremos cuántos pares eso es son fácil, 3 botas de Gustavo, nuevo. eso es fácil. Eso es fácil Un para trámite, nosotros, Gustavo. un trámite. Un abrazo, feliz fin de semana. Mirá, ya pone... Un abrazo grande a los dos. Gracias. Tal vez. Chao, Pablo, que sigas bien. Hasta luego. Hacemos la pausa y venimos enseguida.